La herencia generada por la muerte de su padre, había bendecido irónicamente a Henry con un lujoso inmueble ubicado en las lomas de la Molina. La pequeña laguna que se encontraba al lado, era un atractivo el cual Henry había considerado como motivo suficiente para trasladarse de inmediato a su nuevo hogar, aun con la nostalgia que le causaba saber que aquel lujo le era otorgado a raíz de la muerte de su progenitor. Henry se tomó medio día para apreciar el inmueble en su totalidad. La mansión tenía 4 pisos, pero lo más impresionante era la extensión de aquella y el amplio patio delantero que la cubría, adornado con una gran variedad de flores, lo cual incomodó en parte a Henry ya que su cuidado necesariamente implicaba una gran inversión que no era capaz de costear. Con el pensamiento de los nuevos gastos tributarios que la mansión le generaría, Henry se fue a dormir a su nueva habitación. Dicha habitación era tan grande, que Henry se agitaba cuando caminaba de la puerta a su cama, e incluso se le pasó por la mente poner un pequeño gimnasio ahí, ya que no tenía suficientes cosas para llenar esa habitación. Durante un instante, creyó que se había equivocado y estaba ocupando como dormitorio una habitación diseñada para ser una sala de reuniones. Henry puso la alarma para que lo despertara a las 8 de la mañana, y se mezcló con las sábanas. La tranquilidad y el silencio de la noche invadieron la inmensa morada de Henry, llevándolo a un trance nocturno el cual fue interrumpido bruscamente por un fuerte ruido en las afueras de su mansión. Henry no le prestó atención al ruido y siguió enfocado en su trance nocturno mientras poco a poco se sumergía en un profundo sueño. Estaba en una de las zonas más seguras del país, no tendría por qué preocuparse de un ruido que provenga de las afueras de su hogar. Nuevamente un fuerte ruido volvió a retumbar en los aún vacíos salones de la mansión. Henry podía escuchar cómo algo agitaba las rejas que protegían los límites de su predio. Incómodo por la situación y con el cuerpo aún adormecido, Henry salió de su habitación para asomarse a la ventana del pasillo que brindaba una amplia vista al exterior de su mansión. Una silueta humana completamente de color rojo, forzaba el candado de la reja de la mansión de Henry, generando un ruido incesante que sacudía los metales que resguardaban su hogar del exterior. Henry no podía creer lo que estaba viendo. Después de todo, ¿qué pretendía? La zona en la cual se encontraba ubicado tenía cámaras en cada esquina, era imposible que no lo hayan captado intentando entrar, además era solo una persona y Henry no tenía una caja fuerte o cosas de valor en aquel lugar. El hombre de rojo rompió el candado, y rápidamente corrió hacia la puerta principal de la mansión. Henry podía escuchar cómo la golpeaba fuertemente para forzar su entrada. ¿Por qué alguien invadiría una casa de una manera tan despreocupada?, pensaba Henry. Rápidamente, el asustado joven corrió a su habitación para coger su celular y llamar a la policía. La explicación fue clara, un hombre vestido de rojo entró a robar a su mansión y estaba armado. La policía le dijo que estarían ahí en menos de 10 minutos. Sin embargo, Henry sabía que ese hombre no estaba armado, y peor aún, sabía que no estaba vestido de rojo. El hombre era literalmente, de color rojo. Parecía estar bañado en sangre. Henry cogió un cuchillo de cocina y se ocultó rápidamente bajo su cama mientras escuchaba cómo el invasor rompía la puerta principal y corría a lo largo de los pasillos de la mansión. Solo debía ocultarse 10 minutos y la policía se encargaría de lo demás. El hombre de rojo subió las escaleras de manera apresurada y comenzó a buscar en cada habitación del segundo piso. El corazón de Henry se aceleraba, podía sentir los pies descalzos del invasor recorrer cada espacio de las habitaciones contiguas. Un fuerte golpe irrumpió en la habitación de Henry, el cual observaba oculto bajo su cama como el hombre de rojo se movía desordenando las pocas cosas que llenaban su habitación. Henry era joven, pero muy valiente. Desde niño se había acostumbrado a ver a los demás llorar o asustarse ante situaciones que no le causaban ninguna sensación ni incomodidad. Era una persona independiente que no temía permanecer en lugares peligrosos sin compañía alguna, incluso cuando se mudó a aquella mansión, sus amigos le cuestionaron si no sentiría miedo de estar solo en un lugar tan grande, a lo que él respondía encogiéndose de hombros. No obstante, Henry conoció el significado del miedo en su más pura esencia cuando vio el rostro del hombre de rojo asomarse bajo su cama, chocando miradas con el joven, y observándolo fijamente como un cazador cuando después de una ardua persecución, alcanza a su presa. Entonces entendió. El rostro del hombre de rojo carecía de piel, sus extremidades, su torso, todo su cuerpo carecía de piel.
Era una persona completamente desollada, solo podían verse los músculos de su cuerpo, los cuales resaltaban en la oscuridad por su color rojo profundo. Henry gritó como nunca jamás la había hecho, la mano que sostenía el cuchillo estaba temblando bruscamente y sintió un hormigueo profundo en el centro de su estómago. El hombre de rojo intentaba meterse bajo la cama para alcanzarlo. Henry cogió fuerzas y dirigió el cuchillo hacia la mano del invasor. El hombre de rojo echó una carcajada, el blanco de sus dientes relucía en la oscuridad de la noche, mostrando una imagen espeluznante ante los ojos de Henry. El joven se arrastró rápidamente por el extremo contrario de la cama y salió despavorido de la habitación. Sin embargo, el hombre de rojo lo alcanzó a mitad del pasillo y forcejeó con él para que soltara el cuchillo. Henry sabía que en el momento en que soltara el cuchillo, todo acabaría. En medio del forcejeo, Henry notó que el invasor tenía una herida abierta a la altura de su pecho, muy parecida a una herida de puñal. Entre patadas y golpes, Henry logró liberarse del hombre de rojo y se dirigió rápidamente a las escaleras con la finalidad de salir de la mansión a pedir ayuda. Pese a sus intentos, el hombre de rojo parecía alcanzarlo con facilidad, como si todo el esfuerzo que hubiera hecho para recorrer la mansión en poco tiempo no hubieran supuesto un desgaste físico para él. La profunda mirada de aquel hombre desollado paralizó a Henry, quien, petrificado por el miedo, soltó el cuchillo que tenía en su mano, rindiéndose ante el terror que desprendía la imagen del invasor ante sus ojos. En ese corto periodo de tiempo, Henry mantenía la esperanza de que todo se tratase de una pesadilla, simplemente no podía creer lo que estaba sucediendo. En un tiempo relativamente corto, 2 policías llegaron a la mansión. Al ver el candado de la reja forzado y la puerta principal de la mansión abierta, entraron rápidamente con sus armas reglamentarias en mano. Camino a la puerta principal, notaron unas huellas manchadas de sangre que se dirigían al inmueble. Apenas cruzaron la puerta principal, los policías apuntaron con sus armas al joven desnudo que se encontraba parado frente a un sillón en el medio del hall. Recostado en el sillón, se encontraba el cadáver desollado de un hombre. El joven, agitado, levantó las manos mientras dejaba caer al suelo un cuchillo. El joven les explicó a los policías que había forcejeado con el invasor y lo había asesinado en defensa propia. Explicó además que no les había dicho que era una persona completamente desollada, ya que no le habrían creído. Los policías tomaron el documento de identidad del joven y comprobaron que efectivamente se trataba de Henry Iscarra, el propietario de aquella mansión. Aún incrédulos, los policías calmaron al joven y llamaron a la ambulancia para que vinieran a recoger el cadáver de aquel misterioso invasor. ¿Te encuentras bien?, le dijo uno de los policías a Henry, señalando la herida abierta que tenía en su pecho, muy parecida a una herida de puñal. Descuide, es una vieja cicatriz, respondió el joven.